han recibido los siguientes documentos. El acta de la sesión 90 sea por aprobada por no haber sido objeto de observación el acta de la sesión 91 que a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Le ofrezco palabras sobre la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, miércoles 7 de mayo de 2025. En primer lugar, un proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Medina, Arce, Cordero, Delgado, Casmuri, Giles y Tello y del diputado señor Oyarzo, que impide omitir en los certificados de antecedentes anotaciones por delitos de violencia intrafamiliar. En segundo lugar, una solicitud de audiencia enviada por el señor Alonso Salinas García, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Solicita exponer sobre el proyecto de ley de contenido del boletín 17.337 que trata la maternidad subrogada desde la perspectiva de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Solicita un diálogo respetuoso para contribuir a una mejor decisión legislativa. Y por último, señor presidente, un oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito en cumplimiento de las glosas de la Ley de Presupuesto 2025, informa sobre la implementación y estado de programas relacionados con seguridad pública y atención a víctimas. Se informa que las 9 nuevas comunas donde se aplicarán ciertos programas aún están en proceso de definición y que los contratos con Triple P y MST Service están en tramitación. La información está publicada en la web institucional. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Al agua ofrezco palabras sobre puntos varios. Yo brevemente les quiero comentar esta modalidad que estamos viendo de sesionar más latamente los lunes y eventualmente de manera más focalizada el día miércoles, que es la sesión ordinaria. Si tienen comentarios al respecto, yo encantado de recibirlos para poder ir mejorando el sistema y ahí lo podemos conversar ahora o después, digamos, pero con libertad, ¿ah? Para que lo consideren que en el fondo estamos en un sistema de rodaje y que siempre las palabras son bienvenidas al respecto, ¿ah? Sí, bueno, si no hay puntos varios, pasamos directo a la orden del día y entiendo, director, si me lo permite, usted va a tener, ¿cierto? Digamos, hoy día estábamos citados exclusivamente para escucharlo usted, pero la diputada Muñoz tiene que partir, efectivamente, a otro tema legislativo y ella quería partir con una pregunta. Entonces, de repente, si usted se la puede contestar en su alocución y después ella... Sí. Eso, entonces, diputada Muñoz tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, efectivamente, nuestro invitado, saludarle el día de hoy, director, y también a su equipo que le acompaña. Y en este contexto, bueno, usted está invitado, ¿cierto?, por la situación de las licitaciones de la residencia, donde se expuso, ¿cierto?, el borrador de las orientaciones técnicas en un concurso público que aún no se había publicado en la página web del servicio. Entonces, el contexto en general. Y aparte de lo que usted se va a referir a ese punto, también yo quería hablar sobre otros aspectos que funcionarios también de Mejor Niñez en el fondo han venido acá y también nos han planteado su inquietud. Entonces también se puede incorporarlos ahí en su presentación, por ejemplo, sobre la falta de protocolos para tratar a los niños migrantes en la zona norte frente al colapso de la residencia, que yo creo que ese punto también ha quedado bien pendiente en otras presentaciones. ¿Y qué pasa con los niños que no están? Porque entendimos que los funcionarios nos visibilizaban de que cuando un niño migrante llegaba a la residencia tenía que ir sí o sí con el documento de su identificación. Pero el niño que llega sin documento, ¿qué pasa con esos niños que ingresaron al país con cero identificación? O sea, son simplemente dejados fuera del servicio y andan por doquier, ¿cierto?, en una lista quizás negra por ahí que no conocemos. Y lo otro que también me llamó mucho la atención de esas presentaciones de los funcionarios era que frente a recordar que el Estado también está cuidando de los jóvenes sobre 18 años que todavía están estudiando. Pero debido a que no hay espacio, están los jóvenes que ya son adultos con los niños pequeños. Entonces, estos 3 puntos a mí me causaron también muchas aprensiones. Y quisiera también, por eso lo estoy transmitiendo inmediatamente también, a ver si nos puede también responder esas consultas. Muchas gracias, presidente. Eso era.
Gracias, diputada. Director, sin más, proceda nomás. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las diputadas y diputados que lo acompañan en la Comisión de Familia. He traído una presentación para poder orientar la conversación respecto, en particular, sobre la situación que describió un reportaje de un medio de comunicación. Voy a compartir acá en modo pantalla para que puedan verla. Lo primero, que es muy relevante, la presentación está organizada en términos de preguntas, que podrían ser preguntas que ustedes se podrían hacer respecto de lo que apareció en el medio de comunicación. La primera pregunta es si se compartió con la mesa de residencias las bases de licitación de manera anticipada, y la respuesta es que no. Lo que se envió por correo electrónico para opiniones técnicas fue el diseño preliminar de la orientación técnica de uno de los 3 modelos de residencias, que es el de 4 a 8 años, que no se había consultado con colaboradores, en la versión de julio del año 2024, que todavía era una versión preliminar, incluso de administración directa. ¿Por qué es importante distinguir entre un borrador de orientaciones técnicas y bases de licitación? Esto es porque las bases están configuradas por 2 elementos: las bases administrativas y las bases técnicas. Las bases administrativas son las normas que en rigor llevan a que se adjudique o no se adjudique un colaborador una licitación o un proceso concursal, y por lo tanto establecen las reglas de quiénes pueden participar, cómo va a ser la evaluación, cómo se van a adjudicar y cómo se van a firmar los convenios. Por lo tanto, definen los aspectos de los plazos, los criterios de evaluación, los mecanismos de adjudicación y cláusulas contractuales. En otras palabras, las bases administrativas son las que definen el proceso completo de una licitación, desde la convocatoria hasta la firma del convenio. Por lo tanto, en este caso, lo que se compartió con los colaboradores fueron orientaciones técnicas preliminares, nunca se compartieron bases administrativas o bases de licitación. Las orientaciones técnicas son los lineamientos respecto de cómo se implementa la oferta programática. Está considerado en esta base técnica los antecedentes teóricos y conceptuales de la intervención, la definición del sujeto de atención, cuáles son las características de desprotección, las vías de ingreso y de egreso, es decir, cómo ingresa un niño a una residencia y cómo puede salir de esa residencia, los objetivos de la intervención del equipo y también la matriz lógica de la intervención. Es decir, es lo que debe implementar un colaborador que se adjudique un proceso concursal. Estas orientaciones técnicas, a diferencia de las bases administrativas, nosotros tenemos un mandato legal de consultar a los colaboradores, porque no estamos regulados por la ley de compras, sino por una ley específica, que voy a mencionar más adelante. Por lo tanto, lo primero que quiero señalar de manera muy clara es que acá no se ha cometido ninguna irregularidad o ilegalidad, sino que más bien cumplimos el mandato legal que establece nuestra propia ley. La siguiente pregunta es si es efectivo que esa reunión que da origen a esta solicitud de opinión técnica no se registró por la ley de lobby. Yo quiero decirle que eso no es efectivo, está pública, es del 8 de octubre, están quienes participaron y está con el debido registro en el sistema de la ley de lobby. Y el tema para lo cual este grupo de la mesa de residencia solicitó la audiencia fue para, y ahí está expresamente lo que pidieron, abordar la situación de la crisis de la línea de cuidado alternativo residencial que afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes, y poder plantearle nuestras preocupaciones, reflexiones y propuestas que hemos elaborado y entregado a la Presidencia de la República. En nuestro carácter de colaboradores del servicio, es de nuestro máximo interés aportar con nuestros conocimientos, experiencias y propuestas. Yo creo que es súper importante porque esa era la temática de la reunión. Luego yo, en esa reunión, les pido que ellos hagan llegar formalmente sus comentarios en base a su experiencia territorial. Y esto se mandó el 18 de octubre, el borrador, y responden el día 29 de octubre del año recién pasado. La pregunta entonces que deriva es si existe alguna norma que prohíba
que se haya compartido el borrador de orientaciones técnicas, y la verdad es que no. Y en particular, hay 3 normas de nuestra ley que establecen que tenemos que hacer consulta o de colaboración con la sociedad civil. El artículo 9 transitorio establece que el servicio deberá, no podrá, dice deberá considerar la opinión de la sociedad civil. El artículo 37 establece que tenemos una labor de colaboración y el artículo 18 bis establece que cuando se diseña un programa, este tiene que hacerse en base a evidencia técnica y territorial. Y, ¿cómo está, diputado? Bienvenido, diputado Barrios. Sí. Y en términos territoriales, los colaboradores ejecutan hoy día el 97% de la oferta del servicio. Por lo tanto, nuestra propia ley establece que se deben diseñar los programas considerando la evidencia técnica y territorial. Una pregunta derivada es si hubo discriminación entonces al resto de los colaboradores. La mesa de residencias, que nace el año 2016, agrupa a 42 de las 83 instituciones que tienen a cargo residencias, administran 110 de las 209, es decir, el 53% de las residencias. Y nuestra perspectiva es que no hubo discriminación, dado que fue la mesa de residencias la que voluntariamente solicitó una audiencia por ley de lobby, de la cual quedó registro, y en la que ofreció de manera voluntaria su interés de entregar sus comentarios técnicos respecto de este diseño que no conocían. La pregunta es si esta es la única instancia en la cual se recogen las opiniones de la sociedad civil, y la verdad es que no. Existen distintos mecanismos, desde que el servicio era el Servicio Nacional de Menores, de Sename, que existe mecanismo en que se levanta la opinión de los colaboradores. En particular, yo he estado 8 meses en el cargo, y en estos 8 meses hemos activado el Consejo de la Sociedad Civil en 4 sesiones. Yo he participado en las 4. Entre el 8 de septiembre y el 31 de diciembre yo tuve 25 audiencias con colaboradores por ley de lobby, reguladas por ley de lobby. Visité distintas regiones donde me reuní con los colaboradores en las residencias para conocer sus distintos modelos de intervención. Se convocaron a 2 grupos de expertos, uno para el rediseño de familias de acogida y otro para el programa para niños menores de 14 años que tienen conductas delictivas. Se hizo una consulta pública para el nuevo modelo de residencia de tránsito a la vida adulta, que planteaba por su intermedio presidente la diputada Muñoz, sobre mayores de 18 años. Se han hecho encuestas en línea con todos los colaboradores y se han hecho jornadas nacionales y talleres de trabajo para la co-construcción de las nuevas orientaciones técnicas. Y ahí están las fechas desde que yo asumí todas las actividades que se han hecho con la sociedad civil, cumpliendo el mandato legal que tiene el servicio. Y este es el esquema de cómo funcionan los concursos públicos para adjudicar proyectos que hace el servicio. Hay aspectos administrativos que están regulados en las bases, que eso nunca fue compartido con ningún colaborador. Hay aspectos técnicos, que fue lo que se puso en consulta, no en negociación, en consulta. Y hay aspectos financieros. Y esto es bien importante, presidente, porque nosotros no adjudicamos por valor ofertado. El valor que se paga mensualmente por niño está establecido en la ley de subvenciones y en el reglamento de pagos. Por lo tanto, el colaborador lo que hace es hacer una propuesta de funcionamiento, en que tiene que hacer un diagnóstico de la realidad territorial, el nivel de desprotección, el tipo de intervención, la experiencia de su equipo, la experiencia del director del proyecto. Eso es lo que plantea y lo que se evalúa. Este no es un proceso concursal en el que se evalúa por monto, porque el monto está fijado en otro instrumento legal. Y nosotros estamos regulados por la ley 20.032, que hace aportes financieros, y la ley 21.302 del servicio. Me quiero detener un segundo, porque puede que también la discusión respecto del modelo de financiamiento y funcionamiento de protección especializada haya que mirar, porque cuando nosotros aportamos un 70% de lo que cuesta la intervención y le pedimos a los colaboradores que salgan a buscar el 30%, tampoco estamos en una condición de exigir que se tengan que cumplir todos los estándares, los más elevados, y ojalá tener residencias de 6 niños, porque eso no va a ser posible de implementar. Sabemos que es lo mejor, sabemos que hay evidencia, y por eso estamos transitando en este modelo a residencias de 12, 16 o 20 niños, cuando hoy día el promedio es 20.
Hoy, al día de hoy, nosotros tenemos 20 niños en promedio por residencia. Y además tengo que decirle que al día de hoy, con los datos que tenemos registrados y el aumento de derivaciones, nosotros tenemos en lista de espera, tenemos más de 5.000 niños en residencias, y en lista de espera al 31 de marzo, 237 niños esperando por entrar a una residencia. Y en los últimos 2 años se han cerrado 24 residencias. Y quiero plantear ahí un poco también el desafío en el que nos encontramos. Y para total transparencia, esto es lo que plantearon los colaboradores en sus comentarios a las orientaciones técnicas. 6 comentarios generales. 1, que se incorporara dentro del equipo base a encargados de salud o encargadas de educación. Eso no ocurrió, las orientaciones técnicas no hubo cambio al respecto. Que no se distinguiera entre cuidadores diurnos y nocturnos. Eso quedó incorporado porque también lo estamos haciendo nosotros como servicio y por eso estamos trabajando en el proyecto de ley de cuarto turno, para no separar entre quienes están durante el día y quienes están durante la noche, porque lo que hace es pagar diferenciadamente, se le paga menos al que está de noche y más al que está de día, y eso no permite obviamente tener los estándares en términos de la calidad del cuidado. Lo tercero es que se pidió que para comunas rurales o alejadas de las capitales se incluyera la posibilidad de que si no era posible contar con un terapeuta ocupacional, hubiese un profesional con formación o experiencia afín. Y se dejó una nota, que es la nota que está ahí, que dice que se podrá contratar otro profesional que tenga las competencias para desarrollar las actividades cuando exista dificultad para la contratación de este profesional en ese territorio. Lo cuarto, que pedían que se incorporara un asistente administrativo. Nosotros, además de hacer el proceso de licitación, exigimos rendición mensual de los gastos. Y tienen que no solo hacer una rendición abreviada, sino que tienen que adjuntar cada boleta de cada gasto. Por lo tanto, lo que plantean es que la carga administrativa es importante y lo que se incorporó en la base técnica es que cada colaborador podría considerar otros profesionales o técnicos siempre que no afectara el modelo basal, es decir, con su financiamiento. Lo quinto, pedían que se flexibilizara tanto la cantidad como la dotación de profesionales para el programa complementario Revinculación Familiar. No hubo cambio en las orientaciones técnicas. Y el sexto punto era efectivamente corregir una omisión de nuestras bases técnicas, que solo se incluía la posibilidad que egresaran de una residencia cuando volvían a la familia de origen o iban a una familia adoptiva, y quedaba fuera la posibilidad de que esos niños salieran a una familia de acogida o que tuvieran que ir a otra residencia. Por lo tanto, lo que hizo este comentario fue más bien subsanar una omisión de las bases preliminares que nosotros habíamos desarrollado. Esos son los 6 comentarios que hizo llegar de manera escrita, de manera formal, la mesa de residencia. ¿Por qué consideramos la opinión? Porque, bueno, ellos administran el 85% de la cobertura total del país de residencias y porque además nosotros hemos visto en los últimos años, además del cierre de las residencias, es que no han participado de procesos concursales. En los años 2023 fue más del 51, entre 51 y 66% de los concursos que se declararon desiertos por no haber oferentes, y el año pasado, el primer concurso, un 71% no hubo oferentes, y en este concurso que estamos analizando en esta sesión, hubo en el 57% de los proyectos, no hubo oferentes. ¿Cuándo se publicaron las bases definitivas? Se publicaron el 17 de diciembre, para darle 2 meses de plazo para que conocieran los colaboradores las nuevas bases. La licitación partió el 27 de diciembre, hasta el 17 de febrero, es decir, se dieron 7 semanas, 35 días hábiles para que pudieran postular. Generalmente se dan 4 semanas, nosotros los ampliamos a 35 días porque se trataba de un nuevo modelo, y ahí están los plazos que se publicaron. Durante el mes de enero, hasta el mes de enero se recibieron preguntas, y acá quiero hacer un punto, puede ser práctico, pero se recibieron 26 preguntas, de las cuales 23 corresponden a colaboradores de la mesa de residencias. Esto lo que deja claro es que no hubo un proceso de negociación en que ellos conocieran la versión final. Ellos conocieron una versión
preliminar, hicieron comentarios y luego después cuando se publica la versión definitiva también hacen consultas en la página web. Y de esta línea, que se publicó en 3 regiones, Valparaíso, Metropolitana y Araucanía, de los 9 proyectos hubo postulaciones en 4 y se adjudicaron en 3. En 2 de estos casos, postulante único, es decir, no hubo competencia y se lo adjudicó. Y en el tercer caso, donde hubo competencia, se lo adjudicó el que ya está administrando actualmente las residencias. Ninguno de estos adjudicados son los que participaron de la reunión de lobby. Quiero también dejarlo muy claro, que acá de estos que se adjudican no fueron personas que hayan participado en representación de sus instituciones en la ley de lobby. Entonces, parte de nuestro problema es que hoy día, de 9 residencias que necesitamos, solo vamos a tener 3. Voy cerrando, presidente. Nosotros, cuando partimos el trabajo con los colaboradores, mi llegada en septiembre, yo planteé la necesidad de tener un mecanismo establecido de participación. Nosotros solo tenemos una ordenanza de participación que es genérica, que habla de que deberíamos tener participación ciudadana, y para el plan de trabajo de este año, que fue aprobado por resolución exenta del 28 de marzo, se incorpora la implementación de consejos consultivos. Y para implementar estos consejos consultivos de los 189 colaboradores acreditados que tenemos, solicitamos la asesoría experta de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, con la cual ya tuvimos la primera reunión, para que nos ayude a establecer los mecanismos más democráticos, transparentes, para conformar estos consejos consultivos y establecer las reglas de funcionamiento. ¿Por qué lo planteo? Porque el servicio tiene un mandato legal de acreditar a los colaboradores, de diseñar los programas, de licitarlos, de adjudicarlos, de supervisarlos, de fiscalizarlos, sancionarlos y evaluarlos. Entonces nosotros tenemos todas las funciones por mandato legal y por lo tanto necesitamos también tener una mirada externa, en este caso que fue lo que se consideró con la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública. Y por último, respecto de esta situación, quiero plantear que hemos actuado con total transparencia. Primero, la audiencia está publicada, siempre ha estado publicada. Segundo, adicionalmente nosotros tenemos un estándar mayor de transparencia y todas las reuniones y actividades que yo tengo como director nacional se publican en la página web del servicio, todas, que es un estándar mayor de transparencia y por lo tanto siempre se puede saber con quién me he reunido y qué actividades he participado. Lo otro es que el documento se mandó por correo electrónico y se recibieron las respuestas por correo electrónico no por un error, sino porque deliberadamente yo particularmente quería que quedara trazabilidad de todo lo que se estaba conversando. No me interesaba que esto fuese un papelito entregado, sino que quedase por escrito, de manera que tengamos efectivamente la trazabilidad. Y lo otro es que durante el periodo en que se levantó la licitación no hubo ningún tipo de audiencias, tuvimos un silencio administrativo, es más, ahí aparece que yo rechacé una audiencia que fue solicitada en ese periodo, y apenas se publica este reportaje de CIPER, nosotros hacemos llegar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República y le pedimos el apoyo a la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública para velar si efectivamente hay espacios de mejora que ellos puedan hacer las recomendaciones. Eso es lo que puedo presentarle, presidente, y quedo muy disponible a las preguntas. No sé si dejamos espacio para preguntar esto y después le respondo a la diputada Muñoz o respondo inmediatamente. Ya. ¿Sí? Ya. Presidente, por su intermedio, respecto de protocolo en la zona norte, tenemos un protocolo de trabajo. Es más, yo fui hace un par de meses y tenemos un protocolo que incluye a el ejército, porque por infraestructura crítica el ejército es el que se activa en la zona de frontera, con la fiscalía, tanto es así que inauguramos una fiscalía de frontera que tiene una sala especial para niños, que nosotros somos parte de los que ayudamos a la instalación de esa sala. Yo participé personalmente en la inauguración con el fiscal regional. Además tenemos una coordinación con carabineros, con los tribunales de familia, y esos niños van a la fiscalía de frontera, luego van a un centro de salud, se cambió, ya no van al hospital, van a un centro de salud más cercano, se verifica su estado de salud y en ese momento nos hacemos cargo nosotros. Efectivamente hay un grupo de esos niños que no tiene identificación
y que por lo tanto hay un trabajo que se hace con los tribunales respecto de chequear la identidad, no quedan excluidos, quedan incluidos, y dentro de lo que se activa es que en un grupo importante llegan familiares en los días siguientes a demostrar digamos, la relación filial con ese niño, y los tribunales entregan a esos niños mayoritariamente a estos familiares que llegan 2 o 3 días después. Es decir, hay un ingreso de niños no acompañados y luego hay un proceso que nosotros ejecutamos, por supuesto, bajo el mandato de los tribunales de familia. Donde sí tenemos dificultades es que cuando no hay antecedentes o documentos, en el caso sobre todo de los adolescentes, la declaración de edad del adolescente es lo que vale. Entonces, si el adolescente declara que tiene 16 o 17 años y no hay ningún documento que nos pueda corroborar que efectivamente esa es la edad, ingresa a una residencia de adolescentes del servicio. Porque no existe hoy día una forma que no vulnere los derechos, porque efectivamente hay, pero tendría que hacer un examen de hueso para poder determinar efectivamente la edad. Por lo tanto, ahí hay una ponderación que hacen los tribunales de familia. Pero sí hay un protocolo, Presidenta, y nosotros estamos trabajando, Presidente, por su intermedio, diputada, y estamos trabajando además en que ojalá podamos tener una residencia de tránsito, porque lo que vemos es que lo que no debiera ocurrir es que esos niños que están en tránsito vayan a una residencia donde hay niños que están de manera temporal, pero por largo tiempo. Porque si no, es que entran y salen muchos niños y eso efectivamente no aporta en su proceso de reparación. Estamos trabajando en eso con el Serviu para poder tener viviendas fiscales e implementar un modelo de una residencia de transición, ¿ya? Eso en el caso de la zona norte. Y respecto de jóvenes sobre 18 años, hoy día tenemos más de 515 jóvenes de 18 años o más que se encuentran en residencias de protección porque están estudiando. Nuestra ley establece que nosotros intervenimos de 0 a 18 años, pero se puede extender hasta el 31 de diciembre del año que cumplen 24 años si es que están estudiando. Define solo estudiando. Puede ser cualquier tipo de estudio, es más, nosotros hemos tratado de incluso tener una mirada mucho más amplia respecto incluso de la formación, no solo técnica, sino también en oficios. Porque lo que ocurre es que cuando no hemos logrado una revinculación familiar, si es que ese niño no está en esa residencia, la alternativa sería un albergue de calle, en muchos casos. Y por lo tanto, por eso hay un trabajo muy intenso de poder revincularlos con trayectorias educativas o iniciar programas de tránsito a la vida independiente. Dado esta situación, y que efectivamente el modelo actual en las residencias más grandes va desde los 5 hasta los 18 años, y podría haber mayores, es que estas licitaciones que se están haciendo ahora tienen una organización por curso de vida. De 4 a 8 años son estas residencias de segunda infancia, de 9 a 13 las residencias de preadolescentes y de 14 a 17 las residencias de adolescentes. Y nosotros el segundo semestre vamos a licitar por primera vez casas compartidas para mayores de 18 años que estén estudiando. Pero también se va a dejar la opción de que algunos se mantengan en residencias de adolescentes. ¿Esto por qué? Porque algunos, por ejemplo, están en una residencia desde los 2 años y se van a estudiar a otra ciudad. Y van y se le paga la pensión durante la semana. Pero el fin de semana ellos quieren volver al lugar que ha sido su hogar durante 15 años. Les puedo dar el caso en Araucanía de una chica que entró a estudiar Derecho. O en el Carmen, en el caso de Ñuble. Por lo tanto, son esos propios adolescentes o jóvenes que plantean que no quieren salir inmediatamente de esa residencia. Se han hecho la vida completa ahí. Entonces hay un trabajo que parte antes y que ojalá podamos llegar a pensiones, a que puedan compartir casas, a que incluso puedan tener algún acercamiento con algún familiar o incluso en algunos casos comparten con amigos, pero eso todo es un proceso que no puede ser de un día para otro. Y eso es lo que hemos ido planteando y por eso vamos a tener el segundo semestre esta licitación, que para el diseño hubo consulta pública, recibimos por ley de lobby a la red de egresados que han planteado su preocupación al respecto y lo estamos rediseñando pensando en que tiene que haber un curso de vida. Y solo para agregar, hoy día
el gran aumento de niños en residencias está en 0 a 3 años. 0 a 3 años. Desde que partió el servicio en octubre del 2021 hasta ahora, hemos aumentado un 48% los niños de 0 a 3 años en residencias. En octubre del 2021 ingresaron 49 niños de menos de 2 años a cuidado alternativo. En marzo del 2025 fueron 247. Ese es el aumento. Por eso que estamos trabajando para que las residencias de lactantes y preescolares, que según nuestra ley debían desaparecer, pero que este año el Congreso Nacional aprobó una glosa que nos permite extender su funcionamiento, también partan a una transición de tener familias de acogida. Es decir, donde haya residencia, también haya un programa de familias de acogida, que es el tránsito normal que deberíamos hacer y que los niños no estén de 0 a 3 años en residencia, sino en familias de acogida. Y para eso hemos tenido que conocer la experiencia de los colaboradores que también lo han implementado. Y por eso, diputado, presidente, es clave que nosotros podamos escuchar las experiencias que están ocurriendo en el territorio, porque muchas veces la sociedad civil innova antes que el Estado, y es clave para el diseño de política pública escuchar qué es lo que está pasando en los territorios. Son organizaciones de la sociedad civil de larga trayectoria y que además nosotros no financiamos en un 100%. Nosotros hacemos un aporte financiero estatal, que según ha relatado los estudios económicos de los colaboradores, alcanza en promedio en un 70% de los gastos que implica la atención diaria de niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Gracias, director. No lo sabré yo, que soy gremialista. Antes de darle la palabra al diputado Undurraga, el secretario va a dar cuenta de un... Presidente, doy cuenta de un reemplazo para esta sesión. El diputado Marco Antonio Zulantay reemplazará al diputado Felipe Donoso Castro durante el día 7 de mayo. Sí, que ya estuvo. Se la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Diputado Undurraga. En primer lugar, saludarlo, decirle que no le envidio nada a su trabajo. Este es un tema que yo creo que nos tiene conflictuado a todos. Pero creo que usted tiene una oportunidad, por lo menos en esta comisión y en este diputado, que dice relación que en su relato usted señala varias cosas que son obvias, que han salido en la prensa, pero que por lo menos los pocos meses que yo llevo aquí no se han conversado directamente. Sí, yo lo he conversado con muchos personas que se dedican o se han dedicado, digamos, a administrar estos centros de acogida. El presupuesto primero es insuficiente, lo ha reconocido usted, no solamente con el dato de que solo el Estado aporta el 70%, sino además con el dato de la cantidad de centros de acogida que se han cerrado y además con la baja interés que existe de participar en sus concursos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo nos vamos a hacer los lesos? Y usted está administrando, digamos, una situación que probablemente el día de mañana nos va a tocar a nosotros administrar y a lo mejor vamos a seguir en lo mismo o vamos a tener que cambiar. Y yo creo que este no es el triunfo del gobierno del presidente Boric o del presidente Piñera o de mi futura candidata a la presidencia, sino que debiese ser el triunfo de los niños. Y aquí nos estamos haciendo trampa en el solitario. O sea, el mercado nos informa a nosotros que las subvenciones que le estamos dando no son suficientes para poder incorporar más centros de acogida. Y no estamos haciendo nada. Usted en su relato ha señalado al menos 3 o 4 cosas que podrían ser trabajadas como modificaciones a la ley, que tampoco se han presentado para ser modificadas la ley o ser discutidas al menos en esta comisión, de tal forma de resolver democráticamente si vale o no vale la pena, digamos, acciones que usted considera que lo ha dicho aquí en su relato, pero no son acompañados por su ministerio en términos de propuestas legales. Entonces seguimos en la misma.
Ministerio de Hacienda no le da más dinero para poder licitar, no se hacen los cambios legales para poder perfeccionar algo que yo me imagino usted se levanta en la mañana y se acuesta en la noche 100% enfocado en lo mismo y digamos y con un deseo profundo de no tener 250 niños en espera y que ojalá cada una de las licitaciones sean acompañadas por un exceso de demanda que hoy día no existe. Pero si hoy día no existe es porque algo o que no solamente es monetario, no está cuadrando en la viabilidad para poder embarcarse en esto. Y no se lo estoy planteando en términos de mercado, ni utilidad, rentabilidad, ni ninguna de esas cosas, sino aquí claramente no hemos dado el ancho como Estado, y a usted le toca administrar, digamos, esta parte del Estado durante todo este periodo. Luego, al menos su repartición ha sido silente también en términos de que por último se hubieran provocado una discusión que yo creo que es época de provocarla porque viene la discusión del presupuesto que además va a ser restrictivo, porque viene con un déficit, porque todos sabemos lo que hay. Entonces, por último, para no seguir reuniéndonos, digamos, y haciéndonos los sorprendidos en términos de lo que está pasando, ¿me entiende? Eso por un lado. Entonces yo creo y yo requiero de usted, más allá de una confirmación si mandó o no mandó un mail, es cómo arreglamos esto para adelante. Y cuáles son las leyes o cuáles son los articulados de esas leyes que nosotros podríamos intervenir para poder mejorar el sistema. Porque cada vez que nosotros hablamos con el defensor de la niñez, cada vez que leemos un informe de la Corte Suprema en relación a esto, nos espantamos. Usted habla de 250 niños y no sé cuántos de esos 250 niños no solamente están en espera, o de los 5.000 están en hospitales, abandonados a la suerte de una TEN, de buena voluntad que lo vaya a acompañar, digamos, y sin como ha sido relatado no solamente en esta comisión, sino además en la Comisión de Desarrollo Social, en términos de cuál es la vida de ellos los fines de semana, están metidos dentro de una cuna, no se les da el alta porque no hay a dónde llevarlos. Uno va a hablar con fundaciones y las fundaciones, después del desastre que existió a raíz del caso de fundaciones, hoy día no tienen donantes para financiar ese 30% tampoco, y además le están haciendo un servicio al Estado. El Hogar de Cristo ha cerrado todo durante su gobierno, todo, absolutamente todo, no solamente en infancia, sino también en tercera edad y gente en situación de calle. Tuvo que vender hasta la funeraria. Entonces, ¿en qué minuto nosotros le ponemos el parelé a esto? Si no lo llamamos para que venga a rendir cuenta por un reportaje de CIPER, al menos yo desde la oposición no habría tenido la oportunidad de dialogar con usted sobre este tema, que yo creo que es más profundo que el reportaje de CIPER, y no tengo por qué no dudar que todo lo que usted dijo es lo correcto. ¿Me entiende o no? Pero ya que está aquí, veamos cómo construimos hacia adelante, porque de verdad esta cuestión no tiene pies ni cabeza. Uno habla con los operadores y los operadores le dicen que los jueces le están mandando niños de los tribunales de menores, niños que delinquen adentro, y los que se están negando tienen que amenazar con cerrar, como es el caso aquí de Valparaíso, de la quinta región, de cerrar su operación, porque no quieren legítimamente mezclar niños, y además ese era el origen de esto, pues. Dejar a los niños que estaban en situación delictual en una situación distinta a los niños que no que viven este drama de abandono en el día a día. Entonces, con esto no me quiero extender más, pero a mí me impacta que solo tengamos un esfuerzo para 5.000 niños, porque sabemos que hay más. Me impacta que solo el 50 y tanto % de 9 casos, de 9 ofertas, o sea, 4, se hayan podido asignar, y quedan 4, y eso significa que al menos hay 80 niños que quedaron en alguna parte, si es que fueran de 20, desvalidos, en algún rincón del Estado de Chile,
en situación de calle, en situación de prostitución, en situación de dealer de la droga. Yo creo que este es un tema que nosotros tenemos que ponerle al menos apuro, y no es que tengamos que salvar al Parlamento, pero con la experiencia que ustedes tienen, por un lado, sería bueno saber si nosotros podemos concurrir con proyectos de ley que finalmente beneficien y hacer la presión política tanto desde la oposición y el gobierno para que el per cápita que estamos entregando en esto, digamos, por lo menos ayude en un 100%. Pues. Si el 30% restante debería ser para hacer crecer el tema. Pero nosotros, a través de nuestra ley de presupuesto, deberíamos concurrir, o en un plazo que nos demos, a concurrir, digamos, a poder subsanar esto. Y en materia, y por último, en materia, lo único que me interesa a mí de verdad, del proceso de licitación, entendiendo, digamos, que, y usted tiene razón, que los privados mutan más rápido, digamos, lo que pueden mutar las leyes, y de hecho nosotros siempre vamos de atrás y nunca vamos por delante, ni en la ley de inteligencia artificial, ni en ninguna ley. Pero a mí me parece también que deberíamos buscar la posibilidad de una asesoría más especializada. Yo me rehabilité, y disculpe que me extienda con un caso personal, no solamente por el amor y cariño que me tenía mi madre y cómo ella aprendió a rehabilitarme o a apoyarme en mi condición de discapacidad, sino además por profesionales que efectivamente, aunque no vivieran ninguna situación de discapacidad, sabían tocar las teclas donde había que tocar las teclas para que yo me pusiera de pie y me pudiera incluso rehabilitar psicológicamente aceptando mi condición de discapacidad. Entonces, si nosotros nos vamos a solo alimentar del mismo sistema y rindiéndole un homenaje a los activos participantes del mismo, por favor, no le vamos a insuflar sangre nueva en el conocimiento para poder tener, digamos, de mejor forma una mejor administración de estos centros, en mi opinión. Y reitero, rindiéndole un homenaje no solamente a los miembros de la mesa, sino además a los que no participan en la mesa, pero sí participan del sistema. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Pizarro. Sí, gracias, presidente. Quiero agradecer la exposición. Contarle por su intermedio al diputado, se me olvidó el nombre. Undurraga, perdón, se me olvidó. Que esto lo hemos discutido los 4 años. Y a mí de verdad me provoca una congoja brutal y una sensación de responsabilidad brutal, porque no sé cuándo vamos a parar esto. A mí ni siquiera me interesa hablar de quién es el responsable, porque viene de hace mucho. Las niñeces en Chile no le importan a nadie. No sé si es porque no votan, porque creo que no importan. Creo que pasan por el lado de uno y no le importan. El otro día veíamos con horror que se llevó a juicio a quien no sacó a una niña de la casa de su abusador. Lo vi en una noticia. Cuando una sociedad llega a eso ya no tiene esperanza de nada, lo digo en serio. Y acá acordamos, a mí hasta me da ya pena hablarlo. Yo soy un poco sentimental, lo quiero reconocer, pero me angustia ya porque siento que acá hablamos todos los miércoles. ¿Cuántas veces he venido acá? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha venido el defensor de la niñez, la subsecretaria? Y nosotros también somos responsables. Nosotras y nosotros también somos responsables. Lo último que acordamos fue una mesa de trabajo. Una mesa que nosotras y nosotros íbamos a liderar y que íbamos a evaluar precisamente lo que se señala acá, que lo dijimos. ¿Qué proyectos de ley? ¿Cómo vamos a abordar el tema del presupuesto? Porque si nada de eso lo resolvemos, ni los proyectos de ley, ni el tema del presupuesto, voy a partir por mí, lo demás es una hipocresía. Porque no estamos resolviendo el tema
a las niñas y niños de este país. Y no digo chilenos, digo niñas y niños de este país, porque las niñas y niños son todos iguales, son niñas y niños. Entonces yo quiero saber qué vamos a hacer, no usted, director, porque incorporémonos a esto, pero presidente, ¿cuándo vamos a poner en marcha esa mesa que permita, porque aquí todos y todas dijimos que transversalmente estábamos comprometidos en esto? Ya, pues hagámoslo, o vamos a seguir. No es que no quiero que venga, pero quiero que venga a que juntos discutamos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Quiero que venga la subsecretaria y nos diga, y todos aquí, todas, es más, hasta las asociaciones de funcionarios tienen harto que decir, porque ellos son los que lidian con esto, no nosotros y nosotras. Miren, es una cosa tan brutal que desde el día 1 que entramos en esta comisión, al menos la Ana María y yo como parte del comité, y que hemos estado muy pendientes también, y varios aquí, pero somos los que nos mantenemos. Recuerdo que se dijo, por ejemplo, la millonada de plata que se gasta en clínicas psiquiátricas, que se puede mandar a un 0, y tanto % de las niñas o niños adolescentes que lo necesiten. Podríamos haber discutido la construcción de una clínica o de un hospital para estos niños, con todo lo que se gasta haciendo esos tratamientos. Cuando se dice que para gestionar, aquí no sé si es gestionar la palabra, y para que funcione bien hay que ver cómo conseguimos el 30% que nos falta. Eso para mí es impresentable. No puede ser. Los recursos para estas instituciones, que son varias y que ven una gama muy amplia, pero niñas, niños y adolescentes, de una vez por todas tenemos que terminarlo. Esto de, yo a veces siento que él compra huevos. Y sé que hoy día de no voy a ir bajonear, porque me voy a ir, porque yo lo escucho, y lo hemos escuchado cuántas veces lo mismo. Y hasta yo soy una repetitiva que he dicho esto 1000 veces. Ya está altura una latera sin principio, porque no resolvemos. Y yo no estoy para eso. No es que yo no esté, las niñas y niños no pueden seguir sufriendo. Eso es, no pueden seguir sufriendo. Entonces, si aquí hay un acuerdo transversal, ¿por qué no ponemos en marcha la mesa? Donde invitemos a todas y todos, o vamos nosotros y nosotras, para abordar el tema del presupuesto que se nos viene y cuánto recurso hay que destinar, y para que abordemos el tema de proyectos de ley de verdad. Porque lo demás es para calmar conciencia. Y lo quiero decir, y para calmar conciencia, las niñas, los niños y los adolescentes siguen pasándolo como la mona, mientras nosotros creemos que por estar aquí escuchando y mandando uno que otro oficio estamos resolviendo. No hemos resuelto nada. Y no se resolvió en el gobierno anterior, ni en el anterior, ni en el anterior, porque nunca han estado en el centro las niñas, niños y adolescentes. Yo no creo mucho en esto de que aquí no está el tema político. Sí está, pero quiero creer que a todas y todos nos importan de verdad las niñas, niños y adolescentes. Quiero creerlo. Quiero creer que ninguna y ninguno de nosotros va a poner sus intereses, va a poner sus visiones, incluso retardatarias o muy avanzadas. No estoy a nadie. Es sentarse, mirar al frente y decir, ¿cómo diablos que tengo esta posición acá hoy día, cada una y cada uno de nosotros, nos hacemos cargo de esas infancias que les estamos castrando la vida? A mí me parece brutal. Y de verdad, hasta hablarlo una vez más, siento vergüenza de mí misma, porque digo, puta, parezco, ya ni yo me creo. Porque lo puedo decir 1000 veces y no somos capaces de implementarlo. Entonces, ¿de qué sirve que lo diga? ¿De qué sirve si afuera siguen esas niñitas y esos niñitos pasándolo como la mona? Afuera siguen los adolescentes siendo criminalizados y persiguiéndolos en lugar de decir cómo nos hacemos cargo como Estado de ellas y ellos. Arriba siguen en la frontera cruzando niñas y niños pequeños. Es que no dimensionamos la tragedia del país que estamos construyendo. Es una tragedia que no tiene nombre. Si eso se sostiene, esto no es una democracia. Porque no puede ser una democracia con esa indolencia, con esa
violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que ya no tiene más discusión. Nos horrorizamos todos con el Sename, ¿y de qué sirvió? Entonces yo creo que de verdad nosotros o le ponemos el cascabel al gato. Miren, lo más próximo que tenemos es presupuesto. Espero que seamos cada uno capaces de abordar este tema de verdad con seriedad. Porque si no, o sea, perdón, yo no sé cómo se duerme tranquilo estando acá, con esta responsabilidad y no haciendo nada. No hablo de la gente común, hablo de nosotras y nosotros, porque sí tenemos una responsabilidad. Y lo demás me parece brutal. De verdad, director, yo le agradezco que venga, agradezco que lo invitemos, pero ¿hasta cuándo, po? Lo vimos antes de la semana distrital y vamos aquí. ¿Qué más queremos? A mí no me calma la conciencia, perdón que lo diga. Y a veces soy media intensa y me da rabia, me da pena, me da de todo, pero prefiero sentir eso que ser una indolente porquería, de verdad. Gracias, diputada. Diputado Zafirio. Diputado Arre. Yo creo que esta sesión nuevamente nos está permitiendo quizás hablar con el corazón y los sentimientos que tenemos respecto de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y si uno analiza, como lo hemos dicho todos muchas veces acá, y yo en particular, de la frustración que sentimos cuando vemos que no avanzamos en un tema, he dicho la misma frase muchas veces, tan sensible como los niños, las niñas y adolescentes. Solo quiero rescatar algo de parte del director. Yo creo, director, que ante un problema tan evidente y antiguo como este, para mí usted tuvo un mérito hoy día. Y eso tiene que ver con reconocer que estamos mal en algunas cosas. Porque hemos tenido también sentado aquí a otras personas que nosotros sentimos que además de no hacer nada, de alguna manera nos dicen que está todo bien, casi bien. Entonces, si no tenemos la capacidad de entender, y comparto plenamente lo que usted dice, y también lo que dice el diputado Undurraga, entonces no vamos a poder avanzar. Yo también creo que estamos todos disponibles para ello, pero llevamos 3 años diciendo lo mismo. Entonces, presidente, si suelta un poquito el teléfono. Estoy escuchando, estoy tomando apunte. Mire, efectivamente tomamos un acuerdo de que íbamos a hacer una mesa para ver si nos resulta, si podemos avanzar. Algo distinto que no hemos hecho en estos 3 años. Y yo le pido, y se la voy a cobrar porque yo fui el voto dirimente para que usted fuera presidente, que lo hagamos. Que ya está bueno de terapias o conversaciones de decir los sentimientos que tenemos y que no avanzamos. Usted lo dijo sentado ahí muchas veces también. Entonces yo le pido, al igual que lo han dicho mis otros colegas, que veamos si somos capaces de avanzar en este poquito tiempo que nos queda todavía. Eso por ahora, presidente. Gracias. Diputado Barrio. Presidente, por su intermedio, poder de esas cosas que ocurren en la vida, pues, oiga, ¿ah? Uno viene llegando placer, para decirlo derechamente, y le dan las comisiones que nadie quiere. Y gracias a Dios que me dieron esta comisión, porque algunos de los que están aquí presentes saben que yo he dedicado mi vida a la pedagogía y a trabajar en ámbitos de vulnerabilidad. También he cometido errores en algunos conceptos que he señalado, pero fíjese usted que el 2024 la cifra final son 154 homicidios perpetrados por niños y adolescentes. ¿Dónde están esos niños? Están en la calle, ni en centros de acogida, ni en ausencia completa de errores parentales, en ausencia completa de protección a la infancia, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro en esta comisión, porque cuando uno trabaja desde el otro ámbito, desde el ámbito de la sociedad,
se puede dar cuenta que esta frustración que tienen los señores y las señoras diputados, no sé si la aprende a superar, pero de 20 sacar a uno ya es algo. No sé si me explico. ¿Ah? Y eso es lo que lo comparto con el director. Porque en Chile no hay política de infancia. Esa es mi conclusión. Y desde hace muchos años. Basta con leer el libro Ser guacho en Chile, de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, para darse cuenta qué es lo que ocurría con los niños. Los niños eran tirados a fosas comunes cuando tenían tuberculosis y en los conventillos del 1900, 1920, 1940. Entonces, digo esto porque sí se puede, yo, lo que quiero señalar, señor presidente. ¿Ah? Lo que ha dicho el director quizás no sea la perfección, pero vaya que ayuda ante la ausencia completa. Ante la ausencia completa. Lo que uno ve en vastos sectores de la población, la ausencia completa de roles parentales, la ausencia completa de escolaridad, la penetración completa a maldita hora de la delincuencia con respecto a los niños. Ya no solamente son los niños que se quedan en la plaza, como era antaño, haciendo la cimarra, sino que las bandas delictuales logran focalizar a niños que están con ausencia de roles parentales y los cooptan, ¿no? Y los cooptan para esas bandas criminales, ¿no? Y eso también en los centros de acogida y también en los centros de trabajo. Por lo tanto, la ligazón con familias que se hagan cargo, con familias que finalmente logren resituar al niño en ciertos ámbitos psicológicos, de restauración de autoestima, de restauración de vínculo, de empatía, de cercanía, eso es fundamental. Entonces, digo esto porque sí se puede, si hay un camino, ¿ah? Si hay un camino. Quizás haya poca toma en consideración, porque además lo que uno se da cuenta cuando trabaja en estos ámbitos, que hay muy escasos recursos para los recursos que debiesen existir, ¿no? Son muy pocos los recursos. Alguien cuando dice, no, lo que pasa es que tanta... Fíjese usted cuánto, yo ya tengo hijos grandes, ya casados, en fin, pero cuánto uno gastaba en cada uno de sus hijos o hijas, y se puede dar cuenta que no llega ni a la mitad de lo que gasta el Estado en un niño en situación de precariedad y de falta de protección y ausencia de derechos. Entonces, creo yo que vale la pena hacer este esfuerzo de lo que tanto la diputada Pizarro y el diputado Zafiro han señalado, de poder de repente hacer una inflexión para poder hablar en serio del tema. Van a decir, no, mira, si se habla en serio, a lo que yo me refiero con hablar en serio es tomar verdadera dimensión de lo que está pasando con la infancia y la adolescencia en nuestra patria. Hay ausencia de política pública con respecto a aquello. Hay atisbos, pero hay ausencia completa, ¿no? Y en los ámbitos escolares, ¿para qué señalar? No lo quiero profundizar porque no es menester de esta conversación, pero sí señalar que sí se puede brindar un camino y que ese camino se puede ir construyendo desde lo que está ocurriendo en el Estado y la política pública, pero también desde lo que ocurre en el ámbito de la sociedad, que finalmente llega a ausencias dramáticas, digamos, ¿no? Yo he trabajado con niños que ven a su madre prostituirse, o niños que ven a sus madres que están en la adicción de la pasta base, y pese a aquello, ese niño y esa niña va al colegio. Es bien impresionante. Pese a aquello, la resiliencia del ser humano hace que ese niño vaya. Uno dice, pero ¿qué ocurre que ese niño va a la escolaridad? ¿Qué ocurre que ese niño va y pide ayuda? ¿Qué ocurre que ese niño va y finalmente logra algunas veces romper las barreras de esta ausencia completa de protección? Y ocurre, ¿no? Uno quisiera que ocurriera en un porcentaje mayor, pero ocurre en una medida, y si es que hay una política pública eficiente y eficaz, medible en el tiempo, ¿no? Medible en el tiempo, desde el punto de vista no solamente del pecunio, sino también de la acción con respecto al niño y la niña. Yo creo que es muy importante. Por lo tanto, yo creo que sí hay un camino que se puede seguir, pero es como tomando la certeza, señor presidente, de hacerlo ya. Un camino de 1000 pasos comienza con el primero, diría alguien por ahí. Gracias, diputado. Diputada Gasmuri.
Gracias, presidente, por su intermedio. También quiero agradecer la presentación del director. Yo creo que despeja algunas dudas importantes que se habían sembrado, más allá de que, por cierto, eso no resuelve nada la situación que estamos enfrentando. No quiero redundar, hago propias todas las reflexiones que han existido aquí, porque obviamente las compartimos. Yo llevo también largo tiempo vinculada a esta temática, mucho antes de estar ejerciendo como parlamentaria, y desde muy antiguo digo, y lo sigo sosteniendo, que la situación de nuestras infancias y adolescencias en Chile son una herida abierta en el alma de Chile. O sea, efectivamente es así. Entonces, sin referirme a volver a argumentar todo lo tan doloroso que aquí se ha puesto, a mí me ha pasado, señor presidente, y le comento por su intermedio a esta comisión y al director, que más bien uno ha encontrado que las acciones posibles para hacerse cargo de este tema han estado fuera de esta comisión, fuera de esta Cámara, ¿cierto? Porque, desgraciadamente, y aquí hago la autocrítica a todos como integrantes de esta comisión, esta ha sido una comisión muy poco fructífera, muy poco seria en enfrentar el trabajo. De hecho, casi todos los proyectos que han salido acá han sido rechazados en sala, no hemos prosperado. O sea, de verdad, llevamos 4 años casi literalmente perdiendo el tiempo. Y por eso, claro, el director le consta, por su intermedio presidente, que tenemos coordinaciones, yo hago consultas directas, hago otras gestiones, porque no me quedo tranquila con el tema. Pero este espacio se ha desacreditado. Este espacio no ha tenido la fuerza ni la conducción que debiera haber tenido con esta temática. Y por eso finalmente uno empieza a trabajar por afuera de este espacio para tratar de abordar estos problemas, ¿cierto? Escribiendo columnas, haciendo interacciones distintas, interviniendo en casos que son complejos, como les consta que ocurre, ¿cierto? Entonces mi propuesta, presidente, es que, dejando de lado las evidentes diferencias políticas que tenemos entre unos y otros, yo ya haría un llamado a que la conducción de esta comisión se enfocara en lo realmente importante. Yo no digo que no sea importante el ver, cierto, que quienes tienen deuda de alimentos no pueden entrar a los hipódromos. Sí, es importante, pero por favor, tengamos proporciones. O sea, hagámonos cargo de lo realmente importante. Entonces, yo haría la propuesta, señor presidente, a toda la comisión por su intermedio, que el tiempo que nos queda en este periodo legislativo nos dediquemos a este tema, exclusivamente a tema, a prepararnos como comisión para enfrentar presupuesto, por ejemplo, como comisión para transversalmente defender los presupuestos que se necesitan realmente para abordar esta situación, porque no puede ser que nos falte un 30% de financiamiento, ¿cierto?, en los hogares, en las residencias, y que finalmente eso genera, ¿qué?, una discrecionalidad. Aquella residencia que tiene mejores contactos logra un mayor financiamiento, logra un mejor nivel, que no logra la pequeña residencia en un lugar aislado. Entonces, además, estamos entregando políticas públicas dispares, que ni siquiera son equivalentes a los niños, niñas, adolescentes a lo largo del territorio nacional. Entonces, yo hago la propuesta, presidente, y espero que sea acogida, que nos enfoquemos en esto y que nos enfoquemos en preparar, con la ayuda técnica, por cierto, del servicio, ¿cierto?, qué es lo necesario para poder salir de este empantanamiento en que estamos, en que las residencias que están pensadas para 8 hay 20, en que tenemos, ¿cuánto dijo? 400 y tanto en lista de espera, en que la situación de los niños, niñas, adolescentes, situación psiquiátrica, ya para qué decirlo, hemos comentado, entre 32 y hasta 200 millones de pesos mensuales. 200 millones de pesos mensuales se ha llegado a pagar por un mes para un niño que finalmente no le hacían ni el tratamiento, pues. Entonces, yo propongo que nos pongamos serios, que nos dejemos de perder el tiempo en proyectos personalistas, pequeñitos, para sacar brillo de un lado y de otro, y nos aboquemos a lo realmente importante, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, y con esto concluyo. Secundo absolutamente todo lo que acaba de decir la diputada Gasmuri, y adhiero además a todo lo que dijo la diputada Pizarro, y bienvenido el nuevo diputado, porque yo creo que es la línea. Pero quiero hacer una prevención. Estando yo sentado allá y estando la subsecretaria aquí, se habló que íbamos a hacer una mesa. Si nosotros queremos cambios de verdad y no concurrimos con el beneplácito del Ejecutivo, vamos a seguir hablando lo mismo que estamos hablando ahora. ¿Ah? Nos vamos a enriquecer personal y espiritualmente, pero no vamos a hacer más que eso, porque esto eroga gasto. Y si eroga gasto es inconstitucional, si es que no lo hacemos nosotros. Por eso yo le dije al señor director que sería bueno que viniera con un listado de proyectos que por último los escribimos nosotros, pero los tiene que firmar el Ejecutivo, porque si no, no tiene sentido. Gracias. Presidente, creo que producto del agobio, de la frustración que sentí
el momento que me dirigí a usted, me pasé un par de pueblos. Quiero pedirle disculpas por eso. Yo sé que todos estamos, cuando hacemos estas conversaciones tan sensibles, de repente nos razonamos bien, así que quiero pedirle disculpas por mis dichos. No tenga cuidado, diputado Zafirio. Usted, digamos, este tema lo lleva literalmente en la sangre, ¿no? Entonces, yo sé que este es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Pero no solo nos preocupa, nos ocupa, ¿no? Porque a mí me llama la atención algunos de los comentarios, y si me permite 2 segundos, director. El diputado Undurraga viene incorporándose hace algunas semanas a esta comisión, el diputado Barrios también. Pero yo les quiero contar que la mesa, esta es la mesa, ¿ya? O sea, hoy día el director efectivamente vino a hablar sobre un tema particular, que ya le podré hacer alguna pregunta al respecto, pero ya había venido a exponer. Y voy a enumerar todas las personas que yo me acuerdo que han venido ahora a exponer sobre esta mesa. ¿Y por qué es esta mesa? Precisamente porque hace rato, lo dijo la diputada Gasmuri, hace mucho rato nosotros estamos mirando esta historia pasar, no tenemos mayores facultades más que fiscalizar, denunciar, pero todo funciona al 3 y al 4. Entonces, lo que estamos haciendo con esta mesa es precisamente ver, hacer eventualmente un diagnóstico pormenorizado, ¿no es cierto?, no general, digamos, porque sabemos que el sistema está patas para arriba en todo Chile, no hablo solo de lo suyo, sino hablo a nivel de migraciones, de protección, de educación, de familia, por cierto. Tenemos que ver cuestiones integrales, pero también concretas, aterrizadas, a nivel administrativo, a nivel legal, eventualmente a nivel constitucional, a nivel de tratados internacionales, etcétera, ¿ya? Pero eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, nosotros hemos invitado acá a la subsecretaria, ha venido, por cierto, el director del Servicio de Protección, la Defensoría de la Niñez, no sé si se acuerdan, vino la PDI, vino el Ministerio Público, todo esto cuando estaba la diputada Muñoz de presidenta. Yo invité al sistema de migraciones el lunes, porque ahora estamos sesionando 2 veces a la semana, precisamente para poder avanzar hasta que está en cuestión, a la mesa de las 4 redes. Pusieron 2 partes, ¿cierto?, de esa mesa. Próximamente van a venir a exponer otras 2 partes. Vamos a invitar, yo no sé si seguirá, lo hemos estado hablando con Matías, que es el secretario titular de esta comisión, a la magistrada Bimasal, de la Asociación de Magistrados de Familia, que ha venido muchas veces a exponer esta comisión, precisamente vamos a invitar a los funcionarios de las OCAS. Ahora el director acaba de hablar de la red de egresados. Los vamos a invitar a esta mesa. ¿Y por qué? También lo he dicho en esta instancia. Nosotros vamos a reunir todo esto, no solamente lo que nos presenten, sino que a todos los invitados, y se lo hicimos llegar al director en su oportunidad, que nos hagan bajadas concretas de los problemas que ven. Cosa de que sí, a nivel administrativo, a nivel legal o a nivel operativo, por ejemplo, para temas de fiscalización, nosotros podemos hacer algo. Por último, como comisión, sacar un documento concreto, macizo, porque claro, hay cuestiones legales que podríamos, en esta comisión, le paso el dato al diputado Barrios, es bien asidua a llegar a acuerdos, ¿ya? Hemos sacado proyectos que no tenían ninguna vuelta, lo hemos sacado adelante precisamente trabajando en conjunto. Bueno, y aquí un poco uno espera, yo por lo menos lo que quiero aprovecharme precisamente de eso, de la posibilidad de, a pesar de nuestras diferencias, poder llegar a acuerdos en cosas, digamos, que no tienen, no sé si decir no tienen color, pero son difíciles de repente enfrentar políticamente. La hemos enfrentado y a veces por unanimidad, ¿ya? Entonces, la mesa está ocurriendo, y si usted y han venido ANTRAP, ha venido, bueno, mucha gente. Entonces, si ustedes tienen más invitados para que nosotros podamos precisamente ir sacando desde todas las aristas, desde las aristas de los por cierto, esto red de egresados va a ser una arista muy importante, de la perspectiva política, ¿cierto?, de la subsecretaría, de la defensoría, de la perspectiva, por así decirlo, judicial, de migraciones,
de la PDI, del Ministerio Público, de la perspectiva administrativa de parte del servicio o de los organismos colaboradores o de los funcionarios, que ya lo dijimos, hay funcionarios públicos y funcionarios de las organizaciones privadas. Bueno, todo eso lo estamos reuniendo para ver qué podemos hacer, porque efectivamente el Ejecutivo, no hablo de este gobierno, hablo también del gobierno anterior y para atrás, qué decir, ha fallado. Yo, sinceramente, colegas, no creo que nosotros vayamos a resolver el problema, porque si nosotros lográsemos, claro, sentarnos en el gobierno quizás, ¿cierto? Y con todo lo que hemos visto y con las potestades quizás lo podríamos hacer, pero desde aquí vamos a hacer todo lo que podamos. Pero tenemos que tener claro que no está en nosotros, digamos, en aumentar la subvención, que por lo demás, también es una de las cuestiones que hemos visto en esta mesa. No es solamente un tema de plata. También hay un tema histórico, ¿cierto?, de cómo el Sename, ¿cierto?, se prestó para abusos macabros, el Estado trató de reaccionar y eventualmente sobrereaccionó, lo han dicho algunas organizaciones, ¿cierto?, y hoy día a un niño no se le puede corregir, no se le puede dirigir, no se le puede plantearse frente a él con autoridad porque quizás nos pasamos al otro extremo. Entonces, estamos también... o me lo contaban organizaciones, ¿cierto?, que no postulan porque no, y por eso es que se han cerrado centros, porque en el fondo siente que no tienen facultades y bueno, hay cosas que por cierto hay que ir puliendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la mesa está ocurriendo y el tema legislativo va a seguir ocurriendo, porque también está en nuestra naturaleza. No podemos, digamos, nunca citar a no legislar, ¿ya? Y yo por lo menos me preocupé de tratar de hacer un proyecto lo más transversal posible precisamente para poder discutirlo en esta comisión y le daremos la discusión como corresponde, temas de fondo en su momento, y si hay más proyectos, encantados. Estamos trabajando temas de indemnidad precisamente, paso el dato, la representación sexual infantil en monos animados, en programas subidos de tono, en representación de repente pornográfica que aparentan a ser niños. Bueno, todo eso que en otros países se ha discutido, no se ha aprobado por el tema de libertad de expresión, espero que aquí se apruebe y se prohíba, porque no podemos generar más cultura de abuso, ya la tenemos lo suficientemente arraigada en Chile y la tenemos que desarraigar y digamos, tomar medidas y responsabilidades como corresponde. Eso. Ahora, si me deja cerrar con una pregunta al director sobre el tema de fondo, por así decirlo, y ahí les doy las palabras, diputado. Muy brevemente. Yo entiendo que siempre va a haber un límite, y creo que lo he aprendido en este primer periodo como diputado, entre lo que puede ser la colaboración, la fraternidad, porque al final con las organizaciones ustedes tienen el mismo objetivo, por algo son colaboradores, ¿ah? Y está en la naturaleza colaborar. Y lo que es la colusión, ¿ya? Y usted dice que tomó las medidas pertinentes, que quede trazabilidad a través de por ejemplo, de mail institucional, lo hizo, ¿ah? Entonces, bien, todo eso lo tendrá que ver la justicia si es que, y esa es una de las preguntas que yo le quería hacer. ¿Sabe usted si hay alguna denuncia formal al respecto o solamente un reportaje? Es solamente eso le quería preguntar. No sé si ahí se quiere la diputada Pizarro. Sí, es muy breve, presidente. Si esto es la mesa y esto son quienes van a ir construyendo nuestra propuesta, que yo entiendo. A ver, todos acá sabemos que lo que irroga gasto fiscal no lo definimos nosotros, pero yo creo que es distinto cuando hay una comisión entera que se ordena tras un objetivo, y un objetivo tan éticamente obligación para nosotros. ¿Cómo vamos a materializar, entendiendo que de todos es el último año, no sabemos si vamos a la reelección, si vamos a ser reelectos, etc.? ¿Cómo vamos a materializar esto que estamos recibiendo de las distintas autoridades? Yo me atrevo a sugerir, presidente, que
a lo menos hagamos unas jornadas con quienes están involucrados, pero solicitándoles algo en la práctica. ¿Cuál es su propuesta que nosotros debiésemos avanzar para esto? A los distintos que han venido. La jornada puede ser que estén presencial, la jornada como quieran, que nos envíen propuestas y las discutimos, pero hay que materializar. Y lo otro que quiero señalar es que sí creo que nosotras y nosotros acá, entendiendo que presupuesto no lo resolvemos, a lo menos tenemos una opinión en relación a todas estas entidades que se hacen cargo de las infancias, porque es más que insuficiente. De ahí yo espero que tengamos todas y todo, de verdad, no solo en el discurso, Sí, pues la acción. en la acción, la necesidad de exigir, que yo un día lo dije acá, no lo digo exagerando, además lo creo que para proteger a las infancias y a las adolescencias no puede haber un límite de recursos. Es que si empezamos a ver eso, empezamos a relativizar la tragedia. Yo también trabajé muchos años en jardines infantiles donde van las niñas y niños más pobres de este país. Y también sé lo que es eso. Entonces, y aquí hemos escuchado de más. Entonces yo solo quiero sugerir, presidente, si a usted le parece, quizás traer una propuesta de cómo vamos a aterrizar, entendiendo que no nos queda mucho tiempo, porque si no siento que se nos puede pasar el periodo y vamos a quedar en nada. Y yo de verdad creo que sería una frustración muy grande para todo y todo, porque entiendo que aquí todas y todos hemos estado ya tan conmovidos, pero de la conmoción pasemos a la acción, porque si no, no sirve ya. Eso quería sugerir. Diputada, tomo el punto, porque efectivamente yo, digamos, aterricé aquí, me hice cargo de algo que venía funcionando, pero efectivamente no socializamos una especie de itinerario o reglamento, formalidad, porque lo que yo estaba haciendo, por lo menos hoy día como presidente, es precisamente pedirle a todas las personas que nos han venido a visitar a propósito de esta mesa, que nos manden un punteo, propuestas concretas, quienes tengan de repente un equipo jurídico capacitado, nos manden quizás la cuestión redactada, por así decirlo, y eso en su momento se lo vamos a pedir a la Secretaría que lo sistematice, algunos digamos con una parte quizás más orgánica y otro quizás con una parte más práctica, pero efectivamente es algo que podríamos discutir. Quizás usted misma, diputada, nos podría hacer llegar una propuesta de cómo poder ir dándole forma. Ahora yo ya le adelanté lo que yo tenía visualizado, que en el fondo vamos a pedirle a todos los invitados que nos manden sus propuestas, sus bajadas del problema, digamos con soluciones. Oye, esta parte del reglamento es un forro, no nos deja avanzar, y es una tonterita que se puede cambiar quizás así, y que lo dicen los funcionarios, porque los funcionarios tienen su propia perspectiva, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas, sistematizarla, pero claro, si hay más ideas, yo encantado se la recibo, diputada Pizarro. Diputado Barrio. Es pregunta, señor presidente, porque lo que usted mencionaba que han venido a esta comisión es desde el punto de vista de la institucionalidad de la política pública. No se ha invitado, por eso pregunto, ¿no se ha invitado gente que trabaja en estos ámbitos y que son de fundaciones o de una corporación? ¿Se han invitado? Ok. Pero parte de aquello, digamos, o sea, a lo que digo yo, no sé si es que eso sea pertinente, porque es como interesante observar también. Hay también harto material ahí que puede ser, como lo dijo usted, señor presidente, es que ya un texto, para que sepa usted, es bastante. Un texto es bastante, porque es un gran avance. Ya dejar un texto de decir, mire, esto es lo que evaluó esta comisión, porque es interesante. Yo creo que este es el tema país. Esa es la verdad. Yo estoy convencido que este es el tema país, pero nadie lo toma en consideración. Porque los niños no votan, quizás, no sé. Perdónenme lo del lenguaje, pero lo que digo yo es que este es el tema país, pero el tema más silencioso al final. Y que todos nos damos cuenta cuando ocurren las cosas en los estadios, quiénes son los que fallecen, cuando ocurren las cosas de las bandas delincuenciales, quiénes son los que fallecen, cuando están los niños en desamparo. Entonces, de repente quizás, no sé si sea pertinente, por eso le pregunto, señor presidente,
si es que se puede hacer esas invitaciones. No solamente desde la formalidad de la ejecución de la política pública, pues yo soy de los que sostengo que la política pública tiene errores, y tiene errores de forma y de fondo, ¿no? Pero bueno, pero esa es una discusión un poquito más de fondo, pero no quisiera entorpecer lo que ustedes han desarrollado con mucho ahínco, más bien ponerme a disposición. ¿Tiene ideas, diputado? Encantado acá de recibirlas. Perdón, director. Gracias, presidente. Por su intermedio también agradecer las intervenciones. Yo creo que, mira, a pesar de que la invitación era por otro tema particular y que parto respondiéndole, presidente, que no hay ninguna denuncia formal, que nosotros hemos sido notificados, nosotros fuimos los que fuimos de oficio a la Contraloría entregando todos los antecedentes y además pedimos la participación de la Comisión Asesora Presidencial para Integridad Pública y Transparencia, que ellos pudieran acompañarnos en todo el proceso. En entendido que creemos que es mucho mejor hacerlo con los organismos externos a hacer una investigación interna para dar certeza a la comunidad de que acá, desde nuestro criterio, no ha habido ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad. Por cierto, que uno podría hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Y más participativa y todo, pero quiero también señalarlo que parte del desafío que el presidente de la República me instruyó cuando yo asumí en septiembre pasado es sentido de urgencia. Este nuevo modelo de las residencias pequeñas que estamos licitando no se habían licitado en 3 años. Por lo tanto, nosotros entre septiembre y diciembre se levantaron todas las orientaciones técnicas y se hizo todas las licitaciones. Tenemos en 3 regiones de 74 proyectos, tenemos 24 adjudicados, 43 van a pasar a convenio directo, que es lo que dice la ley de subvenciones, con una modalidad escrita respecto de, primero, una convocatoria a todos los colaboradores, después una carta de respuesta formal, un proceso de selección. O sea, hemos documentado todo un proceso para poder hacer la transformación con sentido de urgencia. Y por eso quiero plantearle, presidente, que tal vez hay temas en los que nosotros estamos trabajando que a lo mejor sería interesante ponerlos en debate también. Por ejemplo, nosotros durante el mes de mayo vamos a tener la propuesta del grupo de expertos que es transversal políticamente respecto de cómo intervenir tempranamente con menores de 14 años que tienen trayectorias delictivas. Ese es un tema que es un tema no amigable, por así decirlo, pero el servicio tiene un mandato, no habíamos hecho este trabajo y nosotros convocamos un grupo de expertos bien transversal, desde Fundación Tierra Esperanza, San Carlos de Maipo, expertos de las universidades católicas, Chile y otras, para que hagan una sugerencia de intervención, porque también tenemos que reconocer que el servicio en su diseño no estaba preparado para los desafíos que hoy día enfrentamos. O sea, uno nunca estuvo en el diseño que íbamos a volver a tener las residencias llenas de guaguas. Eso no estaba en el diseño. Y que parte importante de esas guaguas están con síndrome de abstinencia por consumo de drogas neonatal. Eso, ni siquiera hay un protocolo hoy día en Chile único. Por eso nosotros hemos convocado a un trabajo al Ministerio de Salud, a Senda, para tenerlo, porque no existe. Segundo, que en el caso de los adolescentes, lo que vemos es que se ha quintuplicado las cancelaciones y expulsiones, las cancelaciones de matrícula y expulsiones de la educación. Por lo tanto, tenemos una interrupción de la trayectoria educativa. ¿Y cuál es la dificultad? En que un niño de 12, 13 años con un rezago escolar importante, uno no lo puede volver a tercero básico, pero tampoco a los 12 años puede ir a educación de adultos. Y aulas de reingreso son muy pocas las que existen en el país. Nosotros, por ejemplo, tenemos prohibición de financiamiento, porque eso lo tiene que hacer educación, ¿cierto? Entonces, hay desafíos en materia, por ejemplo, de trayectorias educativas. Estamos trabajando con las universidades que puedan hacer intervenciones en las residencias para asegurar trayectorias educativas, que es un gran desafío en materia de la trayectoria de ese niño o ese adolescente. Pero también están las trayectorias delictivas. Y yo no le hago el quite a ese tema. Nosotros tenemos casi 700 niños en simultaneidad, es decir, son adolescentes, en verdad, entre 14 y 17 años, que tienen una medida de protección, porque fueron vulnerados en sus derechos, pero además tienen una conducta delictiva y han tenido una medida de responsabilidad penal adolescente. De esos, 122 están en residencias. Y esto yo lo he planteado y creo que es una conversación que hay que tener. Y voy a hacer
tal vez expresivo en el ejemplo. Cuando un adolescente de 15 años comete hoy día un homicidio consumado, no va a responsabilidad penal adolescente. Si es que tiene una medida de protección, se va a una residencia del servicio. Sin medida de protección, sin una medida de responsabilidad penal adolescente. ¿Eso qué significa? Que la intervención que estamos haciendo es en otros niveles de desprotección. Por eso los trabajadores también plantean la dificultad. Trayectorias de enfermedades de salud mental no diagnosticadas a tiempo, con interrupción de tratamiento, sin adherencia, con lista de espera para acceder a la próxima consulta en el COSAM, por ejemplo. Y por eso nosotros, al día de hoy, solo de residencias de administración directa, tenemos 132 niños hospitalizados hoy día. 46 en clínicas privadas. Nosotros nos gastamos todo el presupuesto del año en 4 meses. Nos gastamos 4.000 millones en 4 meses. Porque no hay oferta y nosotros tenemos que salir entonces a comprar oferta para poder ingresar a clínicas psiquiátricas o centros de tratamiento. Entonces hay un desafío importante ahí. Y por cierto que nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que implica los temas de seguridad. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero nuestras residencias no están preparadas para enfrentar el sicariato. Y efectivamente, eso es lo que está rondando alrededor de una residencia. Sicariato, explotación sexual, narcocarteles. A eso nos enfrentamos. Por lo tanto, cuando los trabajadores plantean que hoy día van a trabajar con miedo, nosotros tenemos que responder a ese trabajo y por eso el cierre de residencias. Cuando hay un adolescente, yo no quiero generalizar porque son casos excepcionales, pero un adolescente en una residencia en esa situación quiebra la convivencia completa de esa residencia. Y no es que haya que sacarlo, lo llevamos a otra, eso hacemos también, cuando hay riesgo de vida. Y lo sacamos de un lugar, lo trasladamos a otra región y vamos haciendo esas medidas para evitar un desenlace fatal. Pero el servicio no estaba preparado para eso, no fue diseñado para eso. Y es lo que hoy día nos tenemos que enfrentar, todos los días. Entonces ha habido un aumento de 0 a 3 años, 48%. Un aumento de adolescentes de 21%. En esta nube completa de temas, igual pasan cosas buenas. Porque también quiero decir que hay esperanza. Por ejemplo, de los adolescentes en residencias, este año más de 100 ingresaron a la educación superior. 80% con gratuidad. Más de 100. Yo estuve ayer con 5 en esta región entregándole computadores, porque no tenían computadores. Más de 100. 101 en rigor fueron este año, que ingresaron a la educación superior. Todo tipo de universidades. En la Araucanía, por su intermedio presidente, hay una chica que 15 años en residencia entró a estudiar Derecho a la Universidad de la Frontera. Hay historias bonitas también. Por primera vez el presidente los recibió en La Moneda y hizo un desayuno especial para ellos también. Y ahí tenemos desafíos nosotros, porque el servicio se preocupaba hasta hace poco de que ojalá terminaran en un 2x1, que terminara la educación formal. Entonces ahora tener que enfrentarnos a que entran a la universidad, de que hay que conseguir los materiales, que los traslados, que vayan a una pensión, eran desafíos para los que nosotros no estábamos preparados y nos estábamos tratando de adaptar. Por eso yo planteo que es clave escuchar a la red de egresados y el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahí. Y quisiera señalar también que hemos aumentado muchísimo familias de acogida. Nosotros creemos firmemente que familias de acogida tiene que ser la respuesta de 0 a 3 años. Que ojalá un niño abandonado en un hospital pase a una familia de acogida y de ahí una familia adoptiva. Ojalá esa sea la trayectoria. Pero las familias de acogida no lo pueden hacer solas. O sea, yo he estado la última semana, 60, 70 familias de acogida en encuentros, recogiendo sus opiniones para la modificación de las orientaciones técnicas que vamos a hacer. Y ellos nos dicen que detrás de una familia de acogida tiene que haber una comunidad que acoge. Por eso las comunidades de fe han sido tan importantes, porque no acoge solo una familia, acoge una comunidad completa. Porque de un día para otro llega una guagua. Eso, y cambia el diseño completo. Entonces ahí el trabajo que tenemos que hacer en términos de familia acogida también tiene que ver con cultura de acogimiento familiar. En el norte casi no tenemos familia acogida porque hay mucho temor respecto de quién es el niño o no.
Pero ahí hay un tema que podemos trabajar y que yo quisiera ofrecerle, presidente, si lo tiene bien usted y la comisión, que a lo mejor puede escuchar las propuestas que levantó el grupo de expertos transversal en materia de fortalecimiento de familias de acogida, que nosotros estamos trabajando, y también escuchar al grupo de expertos en cómo intervenir en interrumpir trayectorias delictuales de manera temprana. ¿Cuál es el estatuto de las familias de acogida? Solo la regula el servicio. Y hoy día se están incorporando en la reforma a la ley de adopción. De manera que, por ejemplo, las familias acogidas son evaluadas, hay un sistema de evaluación que estamos transformando que sea una evaluación que haga el servicio. Hoy día en 5 regiones ya lo hace. El segundo semestre lo vamos a implementar en 7 nuevas regiones, vamos a llegar a 12 y esperamos, nosotros vamos a formular el presupuesto pensando que el próximo año ojalá llegue a todo el país. Y se evalúan las familias para ser familias de acogida o para ser familias adoptivas, porque la expectativa es diferente, ¿no? Temporal, definitivo. Y con el cambio de la ley de adopción esperamos que eso sea mucho más rápido, que ya está en segundo trámite. Pero en familia de acogida hay que dar una discusión respecto de cultura de acogimiento familiar. Yo le preguntaba a la familia, le decía ya cuál es su principal dificultad. Entonces me decían que cuando yo voy a cualquier parte, nadie sabe lo que es ser familia de acogida. Entonces me dice, ¿es su hijo? No. Y entonces si no es su hijo, ¿por qué está con usted? Muéstreme el papel. Es que no hay ningún papel. Yo soy la familia de acogida, no tengo el cuidado personal, lo tiene el director del proyecto. Entonces también nos falta avanzar en materia de cultura de acogimiento familiar. Muchas veces le hacen estas preguntas delante de los niños. Entonces ahí podría haber como una discusión que yo creo que es bien interesante escuchar a estos grupos de expertos que nosotros hemos convocado, que son muy transversales, pero en particular creo que esta comisión debiera escuchar la propuesta de interrupción de trayectorias delictivas de manera temprana. Eso porque lo que yo digo que es clave es entender que uno, es muy difícil, toda la evidencia internacional muestra. Segundo, que es caro, porque es una intervención integral que hay que hacer para reparar el daño. Y tercero, que requiere que sea integral, es decir, no solo lo que puede hacer el servicio. Tiene que estar a disposición las intervenciones de salud, las intervenciones en materia de educación, pero sobre todo en deporte. Lo que ha mostrado la evidencia internacional que el deporte intensivo es clave para cambiar rutina, incluso desde la perspectiva cerebral a ese adolescente. Entonces, ahí creo que tenemos algunos temas en los que nosotros podríamos convocar a los expertos para que presenten sus posturas, lo que estamos trabajando, porque creemos que eso son políticas de Estado, que va más allá del cambio de gobierno. Eso, presidente, quería agregar. Diputado Barrios, diputada. Agregar una cosa, porque bueno, para algunos estos temas es un tema apasionante, entonces lo que dice el director a uno le va sacando. En el ámbito de la trayectoria delictual, la aula de reinserción necesita una modificación, porque el modelo de aprendizaje en un niño que tiene ausencia de roles parentales o ha tenido situación de desprotección de derechos o que está a la buena de Dios, como diría mi abuelo, es distinto a un modelo educativo formal. Eso es lo primero. Lo segundo, dice bien el director, que tiene que ver con yo en esto estoy, señor presidente, hace 12 años en el estudio de nuestro cerebro. Todos decimos, las mamás y los papás me dicen a mí, yo le digo, ¿a qué trae su niño al colegio? A aprender. Bueno, aprender es un término neutro. Uno puede aprender a matar y a robar y también a ser buena persona. Y eso se desarrolla en el sistema neuronal y en el córtex frontal y en el sistema límbico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿por qué es importante el deporte? Porque activa ciertas zonas del cerebro que no activa una sala formal de clase. Eso se activa y el niño aprende de manera distinta que todos quietos y callados y escuchando a un profesor. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de aprendizaje hoy día no solamente la memoria. Una vez un niño a mí me preguntó, profesor, ¿por qué tengo que venir a sus clases? Yo le digo, porque tiene que aprender, porque tiene que ser una buena familia. Pero ¿por qué voy a tener que venir si todo lo que dice usted está en Google? Y eso a uno le hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en Google. ¿Qué es lo que no está en Google? La aceptación a la diversidad, la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, el de una u otra manera desarrollar habilidades y conceptos que se dan en los entornos, como bien dice usted, señor director. Entonces, a mí me parece muy importante
y en este ámbito hay trabajo en el Mineduc desde el punto de vista de la innovación en el ámbito de las aulas de reinserción, porque no cualquier aula de reinserción funciona, porque el modelo nuestro cultural y secundario es demasiado rígido y se necesitan nuevas prácticas para esos niños y niñas. Y termino señalando lo que usted bien señalaba. Hay muchas mamás que nos dicen, pero este tema de que los niños hoy día no se les puede castigar y todo, claro. Si es que usted hace un tiempo atrás hubiese llevado a los niños como se les castigaba, se les sentaba, o sea, se les arrodillaba en poroto, o se les golpeaba con regla, o se les tiraba las patillas, hoy día usted tendría los matinales diciendo que en ese establecimiento educativo se tortura, ¿no? Pero ante eso, el laissez-faire tampoco es. Aplicar la norma es la evidencia de una conducta rectificatoria o de un aprendizaje en el sistema escolar y en cualquier sistema. Ahora, eso se tiene que hacer de una manera distinta. Por eso el vínculo con el niño, por eso el vínculo con el entorno, por eso una familia de acogida es distinto a la aplicación de la norma desde el punto de vista de decirle, mira, tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo sin explicación alguna. Por eso lo que dice el director tiene mucho sentido. Yo señalo aquello porque esto es integral. Si es que uno no aplica una política integral, no avanza mucho. Señor presidente. Diputada Pizarro. Presidente, pues, terminando. Yo quería consultar la posibilidad de cómo vamos a resolver las propuestas que hace el director en relación a este comité de expertos que nos venga a ilustrar cómo se abordan estos temas. Yo no voy a entrar en la discusión de cómo será antes con los niños versus ahora. Yo lo único que sé es que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dieran una patada en el poto para hacernos entender. Yo no sé quién cree que a los niños tienen que entender así. Solo lo digo por un tema. Distinto es que analicemos y evidenciemos las carencias que hay incluso con estas niñas y niños, porque yo creo que el afecto cambia muchas cosas, creo que el cuidado cambia muchas cosas, creo que la protección cambia muchas cosas. Entonces, de los expertos que habló el director por su intermedio presidente, es cómo si los podemos, por ejemplo, invitar a la próxima sesión para escucharlo. Yo entiendo que nos vamos a reunir el lunes de nuevo, ¿no? Sí. Estupendo. Entonces, en esa del lunes y el miércoles yo intentaría traer la propuesta, para que, es una sugerencia, pero creo que coincido con la diputada Gasmuri, que está a mi izquierda, que nosotros necesitamos concentrarnos en esto. Siento que se nos va la vida. Diputada, los invitados del lunes están ya medio cerrados, pero podría ser para el miércoles. Podemos dejar cerrado el tiro. Perfecto. No sé, director, si tiene alguna... Solo creo que, presidente, por su intermedio, creo que en la mesa de trabajo que ustedes nos han planteado, nosotros hemos tenido total disposición a poder participar, compartir experiencias. Creo que también es bueno en este marco reconocer algunas buenas prácticas. Hay equipos que hacen mucho esfuerzo y logran buenos resultados. En la región de la Araucanía, por ejemplo, nosotros en general no tenemos niños pequeños en residencia, están todos en familias de acogida. Ese equipo ha hecho un trabajo súper interesante con captar familias de acogida, fidelizarlos, que se mantengan. Hay lugares en que también se está haciendo muy buen trabajo, que tal vez sería bueno reconocerlos, porque en general yo diría que el servicio en general queda un poquito solo en las tareas, y lo hemos visto en temas de salud mental u otros, terminamos nosotros con el apercibimiento de arresto y todo, porque nuestra ley es bien estricta respecto de aquello. Pero también creo que es bueno reconocer lo bueno que se está haciendo. Los equipos también creo que sería interesante que en algún minuto en el transcurso de la mesa ustedes puedan conocer la experiencia directa de equipos que trabajan con familias de acogida, de residencias que han logrado que la mayor parte de sus adolescentes entren a la educación superior. O sea, hay un trabajo también que creo que es positivo para no solo quedarnos con lo malo que hay y que yo no lo niego, y todos los días hay preocupación, y todos los días tenemos amago incendio, todos los días tenemos intentos de suicidio, todos los días. Eso existe, está, y uno como que aprende a vivir un poco con ese trabajo.
pero también están las buenas prácticas que creo que hay que destacar, porque si no baja la moral de los equipos también. Y son equipos que hacen esfuerzo incluso personal, porque también tienen familia y también se exponen a trayectorias de daño y de trauma que también empiezan a mimetizar el trabajo diario. Si el trauma y el daño al que están expuestos estos niños que estamos recibiendo es cada vez más dramático. O sea, yo le comentaba al presidente en una conversación que tuvimos, nosotros en los últimos 2 años ingresaron 327 recién nacidos al servicio. El 20% ingresó para adopción. El 80% de recién nacidos, es decir, entre 0 y 29 días, entró por negligencia, abandono o abuso, incluido abuso sexual. 0 a 29 días. Entonces, también hay una reflexión respecto de los niveles de violencia, respecto de la soledad de la crianza, de cómo, por ejemplo, trabajamos en los temas preconcepcionales, cómo tenemos conversaciones que a lo mejor son complejas respecto de la cesión voluntaria para la adopción, cuando hay una mujer que tiene un conflicto con la maternidad, pero también tiene otro tipo de conflicto. Y no llegar tarde. Tal vez son conversaciones que hay que tener de manera preventiva. Y probablemente la sociedad avanzada las han tenido y nosotros son conversaciones que no tenemos. Pero cuando nos aumenta de manera tan importante los recién nacidos, es que efectivamente ahí hubo una fase previa en la que tuvimos que haber hecho una detección muy temprana, porque para que una madre o un padre violente de la manera que estamos viendo a niños tan pequeños, no es de un día para otro. No es que lo primero que hace sea eso, es que hay otros síntomas previos que deberíamos diagnosticar de mejor manera. Yo creo que ahí tenemos un desafío, se lo hemos planteado al Ministerio de Salud, de trabajar también en aquello para poder actuar preventivamente también. Y con los tribunales de familia nosotros le hemos pedido poder analizar una muestra de derivaciones para poder determinar por qué este aumento, sobre todo en niños tan pequeños. Y los ministros de la Corte de Apelaciones, que son nuestros referentes, estuvieron totalmente disponibles que pudiéramos mirar, porque el servicio pasó en 4 años de atender 76.000 nuevos niños el 2020 a 156.000 nuevos niños el 2024, un aumento del 102%. Yo sé que suena excusa, pero es difícil hacer la transformación de un servicio cuando el aumento de ingresos es del 100% de niños nuevos en 4 años. Entonces, por eso tenemos mucho sentido de urgencia, pero también sentido de humanidad, y yo quiero valorar, presidente, la disposición de la comisión, y por eso también nuestra disposición a traer a esta mesa parte de las discusiones que estamos teniendo, que son de temas difíciles, que no hay una sola respuesta, que hay que mirar distintos temas, pero creemos que a lo mejor este puede ser un espacio también para enriquecer esa discusión. Bueno, perdón, enseguida, diputada Gasmuri, pero 2 cosas ahí para redondear. Una, que tiene que premiar a sus equipos que lo hacen bien, los tantos instituciones públicas como las colaboradoras. Y lo otro es que, si a usted le gusta, digamos, lo que está haciendo esta comisión en el sentido del espacio que está abriendo, bueno, háganos llegar las propuestas que... Porque usted tiene un superior jerárquico, es que efectivamente donde se pueden hacer, digamos, los canales para hacer notar como política pública lo que falla. Pero aquí estamos también en la misma. Entonces, si quiere usar los 2 canales para hacer esas correcciones, cuenta. Entonces, nosotros estamos muy a la expectativa de lo que usted nos haga llegar, director. Diputada Gasmuri. Gracias, presidente. A ver, sí me parece muy importante lo que dice el director por su intermedio, presidente, en el sentido de no miremos solo todo lo negativo, porque evidentemente que aquí hay mucha gente que ha estado comprometida, que lleva largo tiempo, que quizás podría buscar otros horizontes, pero que ha perseverado en mantenerse en este espacio a pesar de todo lo ingrato que es. Y lo conocemos porque hemos tenido muchas reuniones con funcionarios de todo tipo, yo he visitado muchas residencias y hay experiencias muy diversas también. Entonces yo creo que es muy importante esto, valorar todo lo positivo, y ojalá también pudiéramos conocer en detalle esas experiencias positivas, porque finalmente también tienen que servir como una inspiración y un insumo para el resto. Pero creo que aquí algo que ya ha salido varias veces, y que pensando en esta mesa, pensando en poder avanzar de alguna forma en estos temas que son tan cruciales y que nos tienen como entrampados, aprovechando que tenemos un nuevo subsecretario de redes asistenciales, yo creo que sería muy pertinente, presidente, invitarlo a esta comisión, porque uno de los problemas que tenemos es el intersector, y con el director, por su presidente, le hemos hablado, hemos estado viendo casos justamente en que el peloteo que se genera entre salud, entonces,
creemos que eso no puede pasar. Acá tiene que haber una manera en que el intersector converse de manera más fluida y que se haga cargo, porque cuando encontramos que no tenemos disponibilidad de recintos de atención psiquiátrica, es un problema de salud más que de mejor niñez, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo logramos que se amplíe esta conversación y también se amplíe la responsabilidad? Porque tendemos a poner los dardos o los dados, cargarlos solamente a un aspecto. Y creo que esta fuga de recursos inmensos por no tener la institucionalidad propia, también tiene que hacerse responsable en redes asistenciales. O sea, tiene que ver aquí también el Ministerio de Salud. No se puede cargar toda la responsabilidad de aquello a mejor niñez, ¿no? Lo mismo pasa con Senda, en otro tipo de intervenciones, ¿cierto? Que a veces viene como peloteo de... Pero me parece que en cuanto a lo de salud es fundamental, porque los datos están claros. ¿Cuánto director nos dijo, por su intermedio presidente, que se iba del presupuesto total en estas intervenciones médicas? En 4 meses gastamos 4.000 millones. Ya, entonces, aquí claramente ese problema hay que abordarlo en sí mismo rápidamente, porque ustedes comprenderán, colegas, director, que con ese recurso hubiéramos podido construir un hospital, una institución, y que tendríamos para poder... La verdad, ¿cierto? La verdad. Entonces, yo creo que un actor importante en esta mesa es la Subsecretaría de Redes Asistenciales o quien sea pertinente dentro del Ministerio de Salud, pero no tenemos que hacer conversar a todos los actores para poder salir de esta situación. Muchas gracias, presidente. Zafirio. Sí, la verdad es que, wow, después de este momento angustiante, frustrante que vivimos hace algún rato, pero que nos permitió decir lo que sentimos, lo que pensamos, me alegro yo que hayamos conversado así y me alegro, director, de ver su disposición, el conocimiento que tiene y el reconocimiento que tiene de donde las cosas no están funcionando. Y me alegro de que hoy día tengamos un nuevo integrante en nuestra comisión, que yo diría, estimado, que es una de las comisiones más sensibles y sociales que hay en este Congreso, porque no hay nada más sensible que los niños, las niñas y los adolescentes. Lo venimos diciendo todo hace 3 años. Y también nos permite expresar nuestras frustraciones. Yo siento de que a pesar del momento angustioso que vivimos delante, pasamos como un poquito más allá de lo que teníamos. Si cumplimos, ¿cierto?, los compromisos que hemos ido adquiriendo en esta sesión. Y si además, director, usted sigue acompañándonos con la misma franqueza, con antecedentes fidedignos, ¿cierto?, que a nosotros nos hagan, y también con un poco de optimismo, como usted lo expresa, porque no todo es 100% malo, hay muchas cosas malas, pero también nosotros necesitamos saber que hay algo positivo en esto. Porque también nos frustramos, somos personas, somos seres humanos, que llevamos escuchando todo el tiempo que hemos dicho, 3 años, la misma retórica, no hemos sacado a nadie al limpio. Yo no sé quién dijo antes que habíamos sacado, no sé si fue el presidente, varias leyes. Yo difiero un poco de eso porque no ha sido tan así, producto de lo mismo. Entonces, como decía la diputada hace un rato, ya no me voy a ir tan agobiado ni angustiado como hace un rato atrás. Porque confiamos en que los que siempre nos quedamos acá a esta hora, seguimos siendo nosotros. Y por eso creo que es importante que nuestro nuevo integrante nos acompañe en lo que viene, hasta el final, por lo menos para sentir que hicimos todo lo que pudimos, ¿cierto?, cuando estuvimos acá. Y no irnos pensando que, wow, 4 años supimos todo lo que pasa y no fuimos capaces de conseguir nada o muy poco. Entonces yo, presidente, de verdad, y yo creo que todos le deseamos que le vaya muy bien en su presidencia, porque de eso va a depender también el sacudirnos nosotros mismos nuestras propias frustraciones respecto de esto. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado, director. No sé si hay más palabras aquí. Yo después
ahora cerrando la comisión, le va a preguntar los datos de esta para poder invitar. Y si la diputada Gasmuri también nos puede... No, bueno, en verdad hay que invitar después al nuevo subsecretario y ahí lo vamos a coordinar, pero es un canal más formal. Eso, muchas gracias. No habiendo más temas de tabla, se levanta la sesión.